confesar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado, generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. La transición fue la rendición de la lucha contra el franquismo, después de haber creado heroicamente, con muchos muertos, con mucha represión, con mucha cárcel, estructuras de resistencia popular en los barrios, sindicales, se vendieron por un plato de lentejas. O sea, en esa época el partido que de verdad controlaba a la izquierda era el PC. El PSOE no existía. El PSOE de Felipe González, que existía un PSOE que luego se convirtió en lo que se llamó el PSOE histórico, que era el de Llopis, que era el de los viejos exiliados que venían de la guerra. Ese se quedó fuera de combate porque se inventaron un nuevo PSOE en Suresnes, apoyado por los servicios de información norteamericanos, los servicios de información de Carrero Blanco, el SEC, y financiado por el Partido Socialdemócrata Alemán de Willy Brandt. Pero el que de verdad tenía capacidad para mover y desmovilizar toda esa estructura popular, obrera, de resistencia al franquismo que se había ido creando durante los últimos años de la dictadura, era el PC. Y Carrillo entró al trapo. O sea, Carrillo vendió lo que tenía antes de tener nada. O sea, se dedicó a ser el policía desestructurador de la izquierda. Los políticos son una casta cerrada, blindada, donde tienen todo tipo de prebendas y que están cada vez más lejos de los ciudadanos. O sea, era imprevisible que la salida de la dictadura y la transición llevara a este punto de bipartidismo corrupto en el que todos participan, pero que cuando hay cualquier intento de clarificar el funcionamiento del Congreso, por ejemplo, las dietas que tienen, lo que cobran y tal, se cierran todos en banda. O sea, son un grupo de privilegiados. Entonces, en ese camino hubo muchos muertos de los que no se habla. Aquí solo se habla de los muertos que reivindican los que se han hecho profesionales de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que solo son de un lado. Se ha olvidado que en esa modélica y supuestamente pacífica transición, yo hablo desde la muerte del dictador hasta finales del 80, antes del golpe, ahí hay 100 y pico muertos de los nuestros, que de los suyos ya hablan ellos, de los nuestros en las calles, por la policía, la Guardia Civil y la extrema derecha controlada desde el poder. Un personaje como Martín Villa, que era ministro del Interior en el 78 y jefe de todas las mafias de extrema derecha, no detuvo a ninguno de los asesinos que pusieron una bomba en el diario El País y mataron a un chaval, a un trabajador, hirieron a varios más y luego siguieron matando durante varios años. Y curiosamente, por esas paradojas terribles de esta transición mentirosa y falseada, pues acabó siendo presidente de Sogecable, de la empresa audiovisual vinculada a Prisa. Los norteamericanos entran aquí a saco con sus agentes de la CIA y de otros servicios. O sea, hablamos de la CIA un poco genéricamente, pero está la USAID, hay otra serie de servicios, ¿no? Cada uno funciona. Unos se introducen con el amparo de la ayuda humanitaria, otros de otra manera, y luego está lo que es la CIA, que tiene la estación en la planta séptima de la calle de Serrano, donde está la embajada en Madrid, ¿no? Entonces, a partir del año 53, cuando se firman los acuerdos económicos y militares, pues aquí
como vienen de todo, pues ahí revuelto con bacalao entra 200.000 agentes, ¿no? Los que sean. Y Franco, que bueno, no es que fuese una eminencia, pero era un zorro para estas cosas y tal, lo sabía de sobra, pero sabía que eso es lo que a él le iba a garantizar la permanencia en el Pardo. Y dice además, ahora sí que he ganado la guerra, ¿no? Cuando firman los acuerdos. Y a partir de ahí, pues la CIA empieza ya a actuar aquí a su libre albedrío, contrata a los altos mandos del ejército español, los tiene en nómina, para que no haya ningún problema, y todo se va organizando y parece que está controlado. Pero claro, llega un momento que Franco ya está chocho, y una visita al principio de los 70 del presidente norteamericano Richard Nixon, antes del impeachment ese de que lo procesaran por el lío del Watergate, se encuentra con Franco y ve que está ya hecho una pena, que se queda dormido en la entrevista, y el tío se vuelve a Estados Unidos, Nixon diciendo, esto hay que controlarlo un poco, porque no se nos puede ir de las manos. Y entonces uno de sus hombres de confianza, Vernon Walters, que luego llegaría a ser el segundo, pero en realidad el factotum de la CIA, ¿no? Era un hombre que tenía mucha relación con los militares españoles, con los altos mandos, hablaba castellano perfectamente, y lo envía aquí para hablar con su excremencia. Y entonces llega Vernon Walters y lo cuentan en Silent Missions, en un libro que él escribió. Dice que tenía, claro, cierto pudor, voy a hablarle a este hombre de qué va a pasar cuando él palme, ¿no? Pero Franco, que era listo para eso, enseguida que le vio venir, dijo, usted ha venido aquí porque su presidente quiere saber qué va a ocurrir cuando esta capitanía llegue a faltar, que es como hablaba Franco de sí mismo, ¿no? Cuando esta capitanía llegue a faltar. Y entonces pues no va a pasar nada, porque aquí se ha creado una clase media sólida, el ejército va a seguir las órdenes establecidas y va a apoyar al príncipe Juan Carlos, y entonces esto va a continuar sin... Claro, lo tenía claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues la CIA está en todo, bueno, pues desde la instalación de las bases, claro, en el 53, luego el apoyo al rey, la promoción de Felipe González en Suresnes a secretario general, y luego toda la gran presión en los años 80 para que al final el referéndum de la CIA, que fue un pucherazo y tal, acabe metiendo el Estado español, ¿no? en la Alianza Atlántica. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, tú mucho partido pero es socialista, es obrero, o es español solamente. Pues tampoco 100% sea americano también. Gringo, ser muy absorbente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Otra cuestión importante fue que después del gobierno, de la toma de posesión como primer ministro de Adolfo Suárez, la primera, en el verano del 76, hubo una pequeña amnistía o un indulto. Ya antes había habido otro cuando murió Franco, en el que salieron los sindicalistas, ahí salió más gente, pero los que seguían en la cárcel, que eran muchos, vinculados a grupos más radicales y todo eso, había que sacarlos también, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, el PC
se desvinculó completamente, ¿no? El PSOE ya digo que no existía, ¿no? El PSOE estaba para sus enjuagues y ya está, ¿no? Y entonces todos estos grupos que había a la izquierda del PC y mucha gente que no estaba organizada, ¿no? Se hizo una campaña muy dura por la amnistía total, desde principios de enero del 77 hasta que se consiguió después de las primeras elecciones generales. Pero si no, se habrían quedado allí, podridos, si no es por la gente que sale a la calle, y en toda esa batalla hubo muchos muertos. O sea, que yo lo relato ahí pormenorizadamente. Yo recuerdo el 23 de enero del 77, domingo, una manifestación que estuvimos pintando: las paredes no estarán limpias mientras las cárceles estén llenas. Amnistía total era la pintada, ¿no? Y bueno, pues se preveía que la cosa iba a ser durita. Era en Plaza de España, 12:30, domingo 23. Bueno, pues ahí los fascistas, el fascista argentino Cesarsky le dio una pistola a Fernández Guaza, un fascista de aquí, que no ha vuelto a aparecer porque lo sacó la policía en España, y disparó a un chico, Arturo Ruiz, y lo mató. El día siguiente se hizo una manifestación para protestar por el asesinato de Arturo Ruiz y la policía mató a una estudiante que se llamaba Mariluz Nájera. En aquella época la inmensa mayoría de los muertos tenían alrededor de 20 años. Claro, la edad que yo tenía también, porque era el momento de que podíamos correr eso. La mayoría de los muertos eran jóvenes, pero no se supo en casi ningún caso quién los mató. O sea, pues no se hizo ninguna investigación. O sea, no se sabe de las balas de los policías, no hacían investigaciones sobre eso. Los fascistas, en el caso de que los cogieran, luego los jueces los soltaban o la propia policía les buscaba la salida. O sea, de esos 100 y pico casos que yo tengo acreditados de muertos en la calle, o sea, responsables que hayan ido a la cárcel, asesinos que hayan ido a la cárcel, son muy pocos. Muy pocos. Por ejemplo, en el 13 de diciembre de 1979, una manifestación contra la ley de autonomía universitaria acabó con la policía acribillando a 2 chavales, y esa es la única vez en la que se conoce los nombres de los que han disparado, porque recogen los casquillos y se hace la investigación. Entonces yo estuve en la reconstrucción de los hechos porque fui testigo presencial, y la instrucción la inicial la hizo el juez Clemente Auger, que en aquella época era progresista, y recuerdo que cuando estábamos haciendo la reconstrucción de los hechos, estábamos rodeados de policías y se acercaban a nosotros y nos decían: hijo de puta, vete de aquí que te vamos a dar 2 tiros en la cabeza. Y nosotros, como en el colegio, yo iba al juez Clemente Auger y decía: señor magistrado, este funcionario policial me está amenazando de muerte. y el juez decía: venga, váyase usted a 20 metros de aquí, no sé cuánto. Claro, cuando el juez se fue, no veas cómo corríamos, ¿no? Y ellos, con saña absoluta, había un túmulo donde habían caído los chavales, y se liaron a patadas con las velas y los destrozaron. Pero en el momento que los mataron, el día 13 de diciembre del 79, había cruzados allí unos autobuses de la línea 27, me parece que es la que va desde Embajadores a la Plaza de Castilla, y acribillaron así a la altura de la cabeza, estaba toda llena de agujeros, todo el lateral del autobús. Y entonces llegaron allí borrachos o pasados de lo que fuera, riéndose, chapoteando en los charcos de sangre donde habían caído los chavales y metiendo el dedo en los agujeros que habían hecho ellos con sus tiros. Esas imágenes se te quedan. Esa es la transición también. No las milongas que están contando ahora. Murió sobre el trigo un niño que no conocía a nadie. Lo besaron las balas al caer la mañana
al callar los sollozos, al nacer el silencio, lloraron las espigas. Yo creo que ninguno de nosotros puede empezar a hablar en la Universidad de Madrid sin agradecer ante todos los estudiantes todos los esfuerzos, todas las luchas que han llevado a cabo por sacarnos de la cárcel por nuestra libertad. Por otra parte, estoy convencido de que el diálogo y la discusión de representantes del movimiento obrero y del movimiento estudiantil es fundamental, porque se trata de dos movimientos motores de los cambios hacia la democracia en nuestro país, porque son dos movimientos poderosos que en una lucha común de muchos años están contribuyendo a traer la libertad a nuestro país. Gaviotas oscuras llevan. Se estructuraron la capacidad de lucha y la capacidad de resistencia de toda una columna vertebral que se había ido creando y que era bastante sólida. Es decir, que cuando los fascistas deciden que hay que darle un giro a esto, es porque ven que tienen que actualizar el sistema para homologarlo internacionalmente. Los propios empresarios piden cauces de relación con los sindicatos, con los trabajadores y tal. O sea, ellos mismos se dan cuenta de que se tienen que adelantar a los acontecimientos para dirigirlos ellos. Lo que es increíble es la sumisión, antes de conseguir nada, sobre todo el PC, que era el que controlaba, porque el PSOE es un invento, pagado por la socialdemocracia alemana y por los servicios y eso, y yo he hablado con gente que estaba en esa operación del SECED de Carrero Blanco, y todos coinciden, hablaban con ellos, con Mújica, con él, con Nicolás Redondo, que iba a ser el candidato a secretario general en el nuevo PSOE inventado, ¿no? En Suresnes, en el 74. Pero al final también, como en El Padrino, le hacen una oferta que no puede rechazar y dice, no, el secretario general tiene que ser este. Y Nicolás Redondo se lo come con papas, y el secretario general es Felipe González, que no era nadie, pero era el personaje que tenía toda la proyección, ¿no? para hacer lo que hizo, ¿no? Y entonces, yo he hablado, ya te digo, con gente ya mayor, ¿no? Que estuvo en esas operaciones del SECED, y dicen, el que mejor entendió cómo había que dirigir la transición es Felipe González. O sea, el que mejor entendió que había que hacer lo que decían los franquistas para conseguir el Consejo de Administración, tal, lo que está llevándose ahora, ha muerto, ¿no? Se ha creado aquí una casta de políticos privilegiados por todo este tinglado surgido de la transición. Se ha creado aquí un bipartidismo corrupto y repugnante. Todos se benefician de él, no hacen más que blindarse, es imposible llegar a ninguna investigación, y no les interesa que se sepa la realidad. Es decir, que al final la transición la comandaron los franquistas, que tenían claro que había que modificar esto para que todo siguiera más o menos, y ahí se incorporaron los que estaban locos por trincar. Y ese es el esquema que tenemos ahora. Los ciudadanos votan cada 4 años, no tienen ninguna capacidad de decisión en nada, aquí no se aclara nada, cuando por casualidad la justicia es de extrema derecha, prácticamente todos los policías torturadores del régimen siguieron ascendiendo. Ahora estamos, mira, en la querella argentina, estos asesinos, Muñecas y Billy el Niño, ¿no? Policías torturadores siniestros y tal, y tiene que ser en Argentina donde lo investiguen esto. Aquí se ha tapado, pero lo ha tapado el juez Garzón, el juez Garzón, que tanta fama internacional tiene, y ha sido un gran defensor de la tortura policial, porque no ha querido investigar nunca nada. O sea, que a cada uno hay que ponerle en su sitio. Entonces esto han creado una gran mentira, una gran ficción, y como además la han repetido 800.000 veces, yo me encuentro ahora casos increíbles, ¿no? De gente que ha estado conmigo en la calle, corriendo, militando,
Y ahora te cuentan una historia que es la historia oficial, no la que ellos han vivido. ¿No te acuerdas, coño, que estuvimos aquí o que estuvimos allá y que hasta lo mataron? El caso de Yolanda González, tremendo, ¿no? Y el asesino lo tiene contratado de informático la Guardia Civil. Pero casos de esos hay muchos. Otro policía de la Brigada Político-Social que... De torturadores franquistas, que luego fue jefe superior de policía con Felipe González, porque Felipe González ascendió a los franquistas y relegó a los pocos policías demócratas que había. Como luego ha hecho Zapatero, quiero decir, que el PSOE... Felipe González estuvo 14 años, podía haber hecho algo, ¿no? Y luego Zapatero 8. Pues no, se ha ido... promocionando a los malos y relegando a los demócratas. Y bueno, pues Rafael del Río era jefe primero policía de la torturadora Brigada Político-Social, después director general de policía con el gabinete del Ministerio del Interior corrupto de Barrio Nuevo de Vera, que crea el GAL, y ahora lleva 10 años que es presidente de Cáritas. Es de risa, ¿no? Bueno, de risa o para llorar. Creo en el hombre, he visto espaldas astilladas a trallazos, almas cegadas avanzando a brincos, Españas a caballo del dolor y del hambre. He visto y he creído, creo en la paz, he visto altas estrellas incendiando ríos hondos, caudal humano hacia otra luz. He visto y he creído. Creo en ti, patria, y digo lo que he visto, relámpagos de rabia, amor en frío y un cuchillo chillando, haciéndose pedazos de pan. Aunque hoy hay solo sombras, he visto y he creído. Creo en el hombre, he visto espaldas astilladas a trallazos, almas cegadas avanzando a brincos, Españas a caballo del dolor y del hambre. He visto y he creído, he visto y he creído. ¿Ha sufrido censura, directa o indirectamente? Yo recuerdo que el libro La sombra de Franco en la transición, cuando se lo entregué el original al editor, me dijo, vamos a comer, que esto hay que digerirlo. Dice, Alfredito, ya tomándonos una copa, dice, estoy acojonado pero me encanta. Bueno, lo prejubilaron cuando salió el libro, ¿no? Dice, en casi 30 años trabajando en la editorial, no me ha dicho nadie ni pío, ni para bien ni para mal, y aquí han venido 3 jefes a decirme cómo sacas esto. Claro, y es que Martín Villa, personalmente, había llamado a la dirección de la editorial para decir cómo vais a publicar ese libelo y tal, pues ya sabía, alguien le había pasado el original. Pero mira, ahí salió la cosa, aguantaron el tirón y lo sacaron. Luego lo pagó este. Bueno, y yo con el pleito que tengo.